Hola, buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por estar aquí en nuestros encuentros en la nube. Muchas gracias por estar en nuestro espacio, este espacio que hemos creado en esta época de crisis de coronavirus con la idea de expertos como tú, gente con experiencia, nos puede enseñar mucho, nos puede hacer reflexionar, nos va a ayudar a generar ideas para afrontar esta situación. Guillermo, Guillermo Amaya es autor y director de escena y voy a hablar con él un caso concreto, el caso de su ópera infantil Pinocho. Si no recuerdo mal, estabas en un entorno, bueno, cuéntanos, ¿cómo fue? O sea, a Bueno, priori, la ópera es de Baltinoni, es un autor italiano, y esto era una producción del Teatro de la Zarzuela. Y era una ópera pues con muchísimo presupuesto, con un coro, un gran coro de niños, con solistas, orquesta, con todo, ¿no? Lo que conlleva la producción, la realización de una ópera, ¿no? Y el caso mío en concreto es que cuando llevábamos como unas 2 semanas aproximadamente de ensayo y quedaban pues unos 10 días también aproximadamente para el estreno, por motivos que desconozco, que conozco muy por encima, tampoco te quiero hablar, los técnicos, todo lo que es el sindicato técnico del Teatro de la Zarzuela y todo lo que conlleva, amenazan con una huelga, porque mi producción tenía colaboración de otros técnicos que no estaban dentro de ese sindicato, ¿no? Entonces hay un lío muy grande y el caso es que el intendente, el director de Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, se reúne conmigo y me dice que no hay técnicos y que él quiere estrenar pero no sabe cómo, que si yo puedo estrenar una ópera sin técnicos, ¿no? Esto a lo mejor alguien que no conozca, pues igual no le dé importancia, pero no llevar técnicos supone una complicación grandísima, porque no llevar técnicos supone no tener vestuaristas para vestir, para desvestir, para los cambios de escena, para los arreglos del vestuario. Supone que no hay gente que maquille, no hay maquilladores, no hay nadie que desmaquille. Supone el problema de las luces, no hay luces, no se pueden colgar luces, no se pueden poner efectos de luces. La escenografía no se puede montar, no se puede desmontar, no se puede desplazar. O sea, en definitiva, estás solo, estás desnudo, no tienes ninguna ayuda técnica. Y aparte hay otros técnicos muy importantes como la utilería, que es el que se encarga de todos los pequeños objetos que salen y entran en el escenario, que estén bien, que estén donde tienen que estar. O la regiduría, que al fin y al cabo es la que lleva también toda la parte técnica, la dirección de la parte técnica en el escenario durante las funciones, ¿no? Tú te plantean de hacer eso con una pequeña obra de teatro de 2 o 3 personas, pues dices, bueno, venga, intentamos solucionarlo sin técnicos, ¿no? Pero cuando tienes a tantos niños, sobre todo niños además, en el escenario, más los solistas, etcétera, es una complicación muy grande, ¿no? No he comentado tampoco los técnicos de sonido, que aunque sea una ópera, en las óperas contemporáneas, en las óperas actuales, siempre el técnico de sonido hace una labor muy importante a la hora de poner micros, quitar, ayudar, etcétera, ¿no? Hace una labor muy importante. Entonces, yo esa noche me fui a casa, no dormí, esa noche estuve pensando en cómo podía solucionar, de qué manera podía hacer el estreno, ¿no? Podía estrenar esa ópera. Porque a mí una cosa que me importaba mucho y era que los niños, ya te digo, un coro que había trabajado muchísimo, unos coros que además no eran fáciles, hicieron un trabajo maravilloso. El trabajo del director musical también fue muy, muy, muy bueno. Y los niños se lo habían aprendido de memoria, estaban haciendo un trabajo escénico muy bueno. Y tenía mucha ilusión por estrenar, claro. Y a mí, de repente, cancelar todo el proyecto, que no se estrenara, me daba una pena grandísima, ¿no? Todo el esfuerzo que consistía eso, ¿no? Ya no solo el de los adultos también, por supuesto, ¿no? De todos los que estaban trabajando ahí, pero es que lo de los niños a mí me rompía el alma, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de intentar hacer un trabajo en el que yo no dependiera de nadie, sino dependiera de mí mismo. Planteé una escenografía que estaba hecha a base de tiras blancas pegadas en el suelo, que yo mismo pegaba, yo mismo ponía nombres sobre el suelo, contaba con tarimas roscos que yo mismo puse en los sitios que quería poner, con mi equipo, con mi ayudante de dirección, etcétera. Y luego el trabajo con los niños. Al final, cuando te falla toda la parte técnica, tienes solo el material humano, ¿no? Que es lo que está encima del escenario. Entonces, yo hice que los solistas y los niños fueran, digamos, mi escenografía, mi equipo técnico. Los niños ya desde el principio estaban encima del escenario vistiéndose.
porque encima eran muy suspicaces, ¿no? Los técnicos y los inspectores. No podían estar los niños en un camerino vistiéndose, porque a lo mejor había alguien que ayudaba, o había alguien que ayudaba a maquillar, ¿no? Entonces era un técnico trabajando de forma encubierta, ¿no? Lo cual hubiera sido también criticable o condenable o denunciable incluso, ¿no? Al sindicato. Entonces los niños estaban ya en el escenario donde yo puse unas mesas y unos espejos y ellos se iban maquillando, se iban ayudando uno a otro, se iban maquillando con unas pautas que le habíamos dado y se iban vistiendo ellos mismos sobre el escenario, hasta que ya iban configurando, digamos, el personaje del coro, ¿no? Y el resto se mantenían siempre encima del escenario. Había solo sillas y ellos que iban haciendo distintas figuras, iban poniendo distintos sitios, pues con la idea de salvar salvar la ópera, ¿no? Nosotros utilizamos mucho el teatro como una herramienta de trabajo. De hecho, bueno, sabes que lo hacemos con Carlos Pulido, que trabajó contigo en esta ópera, por eso conocemos el caso en detalle. Y precisamente una de las cosas que hacemos es el teatro se puede llevar a la empresa y podemos aprender mucho de esa situación, y más ahora en un entorno en el que estamos hablando de valores que el teatro maneja de toda la vida. Entre ellos, el primero, el liderazgo. Es decir, cómo llegas a ese equipo y le dices, señores, que ya no vamos a trabajar como lo hacemos siempre y que tenemos un plazo de, no sé, ¿cuánto fue? 24 o 48 horas para reanudar toda esta puesta en escena. Y bueno, ¿cómo se hace eso y cómo reacciona el equipo? Yo lo primero, yo cuando tengo la suerte de cuando a mí se me ofrece un trabajo de estas características, en las que yo puedo formar mi equipo. Entonces, trabajo con gente, no solo la que quiero, con la que me entiendo, sino que son magníficos, maravillosos profesionales, ¿no? Con los que yo sé que siempre van a aportar. Yo soy una persona que delega mucho, o sea, tengo muy claro, porque yo siempre digo que en el teatro lamentablemente no hay democracia. En el teatro, en la ópera, tiene que haber una dictadura, porque al fin y al cabo una persona que es el director es el que, digamos, va a llevar toda esa responsabilidad. Ahora bien, tú la puedes llevar esa responsabilidad de muchas maneras. Mi manera, yo suelo delegar mucho y yo superviso mucho, pero me apoyo mucho en la creatividad y en el trabajo de la gente, de mi grupo de trabajo. Hay otros que son muy tiranos y que gritan mucho. Yo no grito nunca en el escenario, nunca he gritado para dar órdenes. Al contrario, ¿no? Intento siempre lo que es desarrollar la creatividad de la gente que me rodea. Para mí lo fundamental fue creer en el proyecto. Yo esa noche no duermo y si yo no me levanto con un concepto nuevo de puesta en escena en el que yo creo, yo no hago nada, porque si yo me engaño a mí mismo no voy a poder engañar a nadie. Es imposible. Yo tengo que estar convencido de que eso puede resultar, que ese cambio en el que no hay escenografía, en el que los niños se van a maquillar, se van a vestir, toda esa puesta en escena nueva, con movimientos nuevos, yo estoy convencido de que puede resultar. Si no, yo no me planteo eso. Entonces, una vez yo estoy convencido, pues hablo con los solistas, digamos, que eran los adultos responsables, ¿no? Y con la maestra de coro también, y con el director musical, por supuesto. Y cuando yo les explico el proceso, ellos no tienen ninguna duda y al ver que yo creo en el proyecto y que soy el que lleva la responsabilidad de ese proyecto, entienden que es un proyecto que va a salir adelante. A los niños no tuve ni que explicarle nada, porque los niños, era un grupo, había niños de 5 o 6 hasta creo que la mayor eran 13 o 14, no sé si llegaban. Los niños, si están trabajando con ilusión en un proyecto y tú crees en ese proyecto, son personas maravillosas, se lanzan de cabeza. A un niño no tienes que hablarle de fantasía ni tienes que hablarle de imaginación porque nos dan 1000 vueltas en todo eso. Entonces, simplemente explicarle las nuevas cosas que yo quería probar y el por qué, y ellos lo hicieron todo encantado, ¿no? Y fueron los que salvaron, digamos. Sí, porque Guillermo, en la ópera también existe lo que en empresa llamamos jerarquías y existe estatus, es decir, sí. Al final, bueno, cuéntanoslo tú, que te lo sabes mejor. Actualmente en la ópera depende también de dónde se dirija y dónde se haga. El estatus está compartido entre el director de escena y el director musical, ¿no? Como yo lo concibo y como yo he hecho todo mi trabajo, yo habré estrenado unas 20 óperas más o menos tendré estrenada, 3 o 4 musicales también.
como yo lo concibo, tiene que ser un trabajo en común, muy integrado, muy íntimo. Hay directores musicales que quieren imponer su visión de una puesta en escena, lo cual considero un error, y hay directores escénicos que quieren imponer una visión musical de lo que los quieren hacer en escena, ¿no? Cuando digo que es un trabajo en común, cuando hay cosas que a lo mejor, digamos, entran en conflicto o chocan, ¿no? Por ejemplo, un movimiento rápido, lento, o sea, un piano, un pianísimo, un allegro o un adagio, me cambian mucho una puesta en escena. No es lo mismo que una parte vaya muy suave, a muy bajo el volumen y muy lenta, que de repente lleve un ritmo muy alto, ¿no? Me cambia mucho si los cambios de escena, los músicos tardan 4 segundos en pasar la partitura o me tardan un segundo. Es que cambian, son detalles, son pequeñas cosas que cambian mucho. Entonces, esas cosas hay que hablarlas con el director musical. En definitiva, hay cosas en las que el director musical no se puede meter y hay cosas en las que el director de escena no se puede meter. Por eso digo yo que es un poco un liderazgo compartido, que confluye. Por ejemplo, yo no voy a decirle al violinista primero cómo tiene que tocar, eso se lo va a decir el director musical, pero él no le va a decir a la soprano cómo tiene que actuar, eso se lo voy a decir yo a la soprano. Pero claro, confluyen, porque la soprano tiene que cantar, él sí le puede decir cómo tiene que cantar, pero yo tengo que decir de qué manera, hacia dónde, cómo mira y con qué sentimiento. Entonces, hay cosas en las que si no estamos de acuerdo, el director musical y el director de escena, se abren conflictos muy graves, y algunos históricos, ¿no? Algunos de problemas que pueden ser un desastre de un estreno, o gente que se va, o etcétera, ¿no? Y ya entra en situaciones más complicadas, ¿no? Que a veces el director musical es el director del teatro. Entonces, claro, si el director de teatro es el director musical y contrata a un director de escena, como el director de escena le toque los huevos, pues lo expulsa, lo echa y fuera, ¿no? Entonces, y también el caso al revés, hay directores de escena que dirigen el teatro, que son intendantes, ¿no? Como hace mucho el director intendante de Valencia, era este hombre, no me acuerdo cómo se llama, pero un director de escena, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo en común. Si tú no te entiendes con él, yo si no me entiendo con el director musical, no me entiendo bien, pues prefiero no hacerlo, sinceramente. De hecho, una de las primeras cosas que tengo entendido que hiciste, ahora me lo confirmas, es precisamente usar lo que nosotros llamamos el proceso de participativo. Es decir, lo primero, sabiendo que esto era tu equipo y sabiendo todas esas dificultades, porque tú esas las conoces, porque tú eres un profesional de esto, en lugar de decir, oye, que he decidido hacer esto de esta forma, lo sientas, les cuentas cuál es la situación, les haces una propuesta que has pensado, es decir, impulsa esa nueva forma y les preguntas si ellos quieren seguir en eso o no, porque te hubieses podido encontrar también con la situación de que ellos dijesen, es que yo no quiero trabajar de esa forma, ¿no? Por supuesto, este tipo de situaciones, tal como yo la veo, ¿no? Eso funciona si todos remamos en una misma dirección. Entonces, yo puedo tener una visión, entonces yo quiero imponer mi visión, pero lo que no quiero es imponerla de una manera en la que mi visión no tenga un resultado, no tenga un fruto, ¿no? Y para mí la mejor manera es explicar de forma honesta a personas adultas, profesionales, como yo me considero, cuál es la situación y explicarle cuál es el problema. Entonces, ellos pueden tener una visión muy diferente a la mía. Si es tan diferente, es tan desmotivadora en la que no van a entrar a trabajar de la manera que yo quiero, no me compensa ese trabajo, porque las dificultades son ya tan grandes que si esa persona no entra en ese tipo de trabajo, lo que van a hacer al final es, incluso de una forma indirecta o sin quererlo, van a sabotear ese trabajo, ¿no? De una forma inconsciente. Y yo lo que quiero es evitar que saboteen ese trabajo. No lo hago como una estrategia psicológica, lo hago porque siento que es así la manera que hay que hacerlo. Yo lo hago porque de verdad siento que es así. Yo explico la situación y la explico de una manera también positiva, de una manera optimista, para que ellos entiendan que es un buen camino, ¿no? Si yo la explico muy pesimista, digo, bueno, he pensado que los niños hagan esto, pero yo creo que los niños son un desastre y no va a salir, pues seguramente los cantantes me habrían dicho, oye, mira, mejor vamos a cancelar porque yo no quiero hacer esto, no es mi contrato yo voy a cobrar igual, porque está en mi contrato, así que mejor cobro igual y no me arriesgo a nada. Pero yo lo explico con ilusión, porque como creo en el proyecto y creo que va a salir bien, pues entonces ellos entran, ¿no? Y se motivan
se motivan y además ayudan, hacen más incluso que antes, ¿no? También he hablado de los niños, pero los solistas se portaron de forma maravillosa, vamos. Los solistas impulsaron muchísimo, estuvieron ahí pendientes también de los niños, pendientes de que el ambiente fuera bueno, ¿no? Y fuera productivo. Has dicho una cosa muy importante. Además de lo que es la gestión de la persona, siempre las personas que creemos en las personas y que ponemos foco en gestionar, siempre parece que hablamos de pájaros, de flores, siempre parecemos como los buenistas. Pero has dicho una palabra clave, resultado. Y me gustaría por eso preguntarte, una vez que lo pusiste en marcha, fue una evidencia, que de hecho yo fui público y me pareció fantástico. Pero a nivel de resultados, en tu opinión, ¿cómo fueron? ¿Tuviste buenos resultados? ¿Se quedó ahí sin más? ¿Fue una experiencia y ya está? ¿O realmente has tenido después, pues eso, algún tipo de resultados que compense todo ese trabajo que se hizo? El resultado fue totalmente positivo y totalmente, o sea, yo estoy muy, muy satisfecho y muy contento, tanto a nivel humano por la respuesta de la gente, ya también tanto como a nivel escénico, ¿no? El resultado escénico de lo que al final la gente vio, lo que vio el público y el resultado, ¿no? Yo con eso estoy muy contento. Además, claro, al hacerlo así, este es mi hijo. Ya, Eric, ahora voy yo, ¿vale, chiqui? ¿Vale? Venga. El haber trabajado así, una ópera tan complicada, hizo que con pocos elementos se pudiera estrenar una ópera. Pocos elementos, claro, tienes muchos solistas, tienes un coro de niños, pero no tienes una carga escenográfica muy fuerte, no tienes una planificación de luces muy fuerte. Había muchas escenas que los niños iluminaban con linternas, lo cual también se creaba una magia que era muy bonito, que eran resultados muy, muy bonitos, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que esta ópera sea más movible, sea más fácil llevarla a otros sitios. En este caso, por ejemplo, vino gente de Perú, del Gran Teatro Nacional de Lima, que vio la ópera, se quedaron fascinados y se la llevaron a Perú. Yo por eso fui a Perú, estrené la ópera allí con un coro de casi 60 niños peruanos. Hicimos la ópera en Perú y sigo en contacto con ellos. Yo tengo otro trabajo con Perú pendiente, me han llevado para otra ópera infantil, ¿no? Quiero decir, eso sí, también quiero decir que aunque este resultado fue maravilloso y magnífico, por otro lado, hay un poco de tristeza y de pena en el trabajo previo realizado, sobre todo por mi escenógrafo, que había planteado una escenografía maravillosa, que es un trabajo artístico también muy complicado. Una escenografía que costaba en total 100 y pico mil euros, eso era una locura, una maravilla de técnica con cosas que salían, porque era una cosa muy de Pinocho, ¿no? Trabajamos como todo elementos de madera, como engranajes de madera que salían, entraban, se cerraban, ¿no? Era una cosa muy increíble, ¿no? Y claro, ahí hay un elemento de tristeza también, ¿eh? Porque al fin y al cabo el trabajo de esa persona en la que yo confiaba, el confío, no se pudo sacar adelante, ¿no? Pero vamos, él también entendía la situación, él era el primero en apoyar la situación, ¿no? Él lo veía lógico. Exacto. Y después de Perú, creo que te has ido a Alemania, ¿no? Bueno, yo es que vivía en Alemania. Yo he estado 14 años viviendo en Alemania, de 2006 hasta ahora. Yo llevo en realidad 3 meses en Madrid. Y en Alemania he trabajado en varios teatros. En el Teatro de Augsburg he estado como asistente de dirección 4 años casi. Y luego he estado en el Teatro de Hildesheim trabajando como Oberspielleiter, que es una especie de director fijo, digamos, responsable del área escénica del teatro. Y luego, aparte, estaba de freelance en Alemania trabajando mucho y sigo colaborando. De hecho, mi próximo proyecto ahora allí es, hago 2 musicales, uno Sweeney Todd, que lo hago en Osnabrück, y luego en Augsburg hago Rent, otro musical. Parece que el de Sweeney Todd lo quieren adelantar este año. Vamos a ver también, según el coronavirus, vaya. Y además que vuelve a ocurrir una cosa que cuando me lo contaste en la historia me gustó mucho y es cómo es la vida, que existe una crisis, que tú esa crisis la salvas, que fue Pinocho, obtienes un buen resultado, obviamente siempre está la pérdida, en la gestión del cambio siempre tenemos que trabajar la pérdida, pero bueno, hay un aprendizaje y hay un resultado positivo, y cuando parece que ya tiene dominada, como si dijésemos esta técnica, ¿no? Y ya tienes dominada el trabajar en ese formato de crisis, te encuentras ahora en Alemania el coronavirus, y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque claro, ahora nos encontramos en una nueva circunstancia, ¿no? Bueno, en Alemania, por ejemplo, en el caso concreto que tengo ahora de Sweeney Todd,
estaba previsto para marzo de 2021, ¿no? Y hablando con el director del teatro de Osnabrück, él tiene una temporada donde tiene 4 o 5 óperas, un Wagner, un Verdi, entonces ya son y todo, ¿no? Claro, para tener un gran estreno en otoño, la única que se le ocurría, porque claro, en Alemania van mejor, van a permitir entrar a público, van a tener medidas de seguridad, pero las medidas de seguridad del coronavirus encima del escenario son muy estrictas. Entonces, tienes una orquesta, una gran orquesta verdiana o wagneriana, están muy cerca unos de otros, se pueden contagiar. La única cosa que se le ocurría era adelantar este no es un hito, y me pregunto si se me ocurría a mí alguna solución para eso, ¿no? Entonces, yo he desarrollado un concepto donde meto a los personajes en cajas, digamos, en cajas, que están mirando todas de cara al público, como 2 filas, una encima de otra, y arriba del todo el coro, dividido por paredes, de manera que los personajes siempre actúan hacia adelante, como si la otra persona estuviera delante, una cosa muy cinematográfica, ¿no? De manera que se puede iluminar una caja aquí, otra aquí hay un personaje, aquí hay otro, que están hablando uno con otro, ¿no? Pero están hablando hacia el frente, digamos, y a lo mejor si hay objetos que comparten, por ejemplo, si Suinito, que es un barbero, está cortando o rasurando la barba al juez, y el juez está aquí, pues están usando la misma silla, por ejemplo, no es un lenguaje que se entendería, ¿no? Y de manera respetaría, por ejemplo, la condición de que los solistas no tengan contacto con ellos, porque hace falta, si es sin paredes ni nada, hace falta 5 metros de distancia, es imposible montar algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, yo creo que de todas las crisis surgen oportunidades. Yo siempre digo también que el arte, o el teatro, el arte en general, siempre estamos en una crisis continua, ¿no? Una crisis permanente, porque si te acomodas, si llegas a un tipo de acomodamiento, deja de ser arte, se crea otro tipo de cosa, de entretenimiento, que también está muy bien y es muy, muy respetable, ¿no? Y en el caso de Madrid, ahora mismo vamos a hacer sobre todo teatro alternativo, que es donde yo más me he movido. Y el teatro alternativo son salas pequeñas que se podrán abrir también con condiciones y, bueno, pues a contar historias y a contar cosas que tenemos que contar, que así que es una obligación en nuestro caso, ¿no? Bueno, la verdad es que me encanta Pinocho, ahora me encanta cómo continúa, sobre todo porque muchas de las cosas que hablamos que parecen teóricas, pues se evidencia que pueden ser reales, es decir, cómo el liderazgo es importante, cómo puedes impulsar desde precisamente que tú creas en un proyecto, desde tu ilusión y la pasión, trabajar con las personas, sin el equipo realmente un líder no puede avanzar, y luego la importancia de la creatividad y la imaginación ante una crisis, ponte a pensar soluciones porque, bueno, pues es lo que nos toca, ¿no? Crear, imaginar y solucionar a través de los recursos que tenemos. Incluso después salen conceptos nuevos que son fantásticos, ¿no? Sí, que son fantásticos, pueden ser incluso mejores que los anteriores, ¿no? Porque te crean, digamos, una situación de necesidad, ¿no? De pocos recursos, te hacen desarrollar más la imaginación para sacar cosas adelante, ¿no? Pero vamos, es que sacaron óperas en campos de concentración. Yo, ¿cómo me voy a quejar, ¿sabes? De una situación en la que estamos, ¿no? Cuando gente en el 42, no me acuerdo en qué campo de concentración era, crearon una ópera, estrenaron una ópera, ¿sabes? También con niños, con músicos, o sea, y eso sí que eran circunstancias mucho más complicadas, ¿no? Yo ¿Verdad? creo que el líder o el líder, el director, tiene que ser una persona, primero tiene que creer mucho en lo que está haciendo, tiene que creérselo de verdad, y si no se lo cree de verdad, tiene un problema de liderazgo, va a ser una persona que al final siga otras órdenes u otras cosas, u otros conceptos, ¿no? Pero aunque tú sigas órdenes o conceptos, tienes que creer en ellas para que te puedan seguir a ti, o por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Y yo entiendo también ese liderazgo desde la templanza. Una cosa muy española, lo de la templanza, ¿sí? Pero yo lo entiendo desde ahí, porque ni desde la prisa ni desde la violencia, que son también 2 conceptos válidos y que hay gente que la usa y le tiene muy buenos resultados, ¿eh? Pero a mí eso no me parece productivo, porque para mí no solo el resultado tiene que ser productivo, sino el proceso tiene que ser muy productivo y tiene que ser muy enriquecedor. Si a mí el proceso no me enriquece como persona, no me alimenta, aunque tenga un resultado maravilloso, mi proceso vital sufre, ¿no? Entonces me hago peor persona, no crezco a nivel interior, entonces me hago peor persona, peor profesional y al final me cansa, me hastía mi trabajo, ¿no? Me aburre. Si no disfruto de ese proceso, si no me enriquezco con él, no me merece la pena, pues hago otra cosa.
De hecho, dicen que el hombre cuando es feliz es en el camino para conseguir el reto. Una vez que lo consigue necesita otro, ¿no? Que quizás ahora Efectivamente, sí. precisamente lo que necesitamos es, pues, superar este nuevo reto que nos hemos enfrentado, ¿no? Sí, Al yo final. estoy siempre deseando trabajar. Yo me gusta estar siempre en proceso porque el tiempo de preparación está muy bien, pero a mí lo que me gusta es la práctica y por eso hago esto, porque estoy en contacto con otras personas, porque si no me hubiera dedicado a pintar o a otra cosa o a escribir solo. Y también cuando termina el proceso y hay un resultado, yo muy pocas veces estoy satisfecho, en el sentido de que soy muy, muy crítico conmigo mismo y siempre veo cosas que se podían mejorar, pero no desde el punto de vista de la locura, de la autocrítica negativa, sino simplemente constructiva. Siento consciente de que eso se puede hacer mejor y ya está, y no pasa nada. Y además, si alguien me lo dice, no, pues esto me hubiera gustado más así, pues se le escucha y sin problema. Luego los críticos dicen barbaridades, algunos te dicen que eres el mejor director del mundo y otros te dicen que es lo peor del mundo. Pues eso son las críticas. Tú coges un periódico de un periódico a otro, en Alemania es tremendo eso también, ¿no? Y lo que tienes que hacer es no creerte nada, simplemente tú no necesitas a ningún crítico que te diga nada. Tú tienes que ser capaz de ver qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien, ¿no? Nada más que tienes que escuchar a Nadal después de un partido. Y no le hace falta ni tiempo. Nadal te dice directamente lo que ha hecho mal, lo que ha hecho bien. Y ya está, le da igual ganar o perder. Si gana, también te dice lo que ha hecho mal. Y si pierde, te lo dice también, da igual, ¿no? Incluso a veces pierde y te dice, lo he hecho bien, no podía haber hecho mejor, pero es que mi rival lo ha hecho mejor que yo y yo no, hoy no podía, ¿no? O sea, simplemente sin la autocrítica destructiva, que puede ser también muy mala, ¿no? Efectivamente. Oye, Guillermo, muchísimas gracias por contarnos esta historia fantástica, sobre todo esta historia que le da realidad a muchas de las teorías que estamos constantemente diciendo y dice, mira, que se puede hacer, que de verdad que se Me puede. alegro de seguir así, aparte yo sé de vuestro trabajo por Carlos, lo sé, y yo creo que el teatro es una herramienta maravillosa, porque en realidad todas esas situaciones empresariales que se pueden dar, por mucho que tú las aprendas, las leas en libros, te pongan muchas proyecciones y tal, si tú no las experimentas, aunque sea en teatro, aunque sea en una ficción, la experiencia que coges de una ficción va a ser siempre muchísimo mayor, y te da una herramienta luego a la hora de moverte, te da una herramienta muy fuerte, yo creo, ¿no? Tenerlo Sí, en la teoría de la cabeza está muy bien también, por supuesto, ¿no? Pero tener la sí, oportunidad de sí. ponerlo en práctica, aunque sea medio en broma, aunque sea medio riéndote, porque los compañeros se están viendo y tal, da igual, es súper enriquecedor, yo creo. Es muy, muy buena técnica, yo creo. La verdad es que sí, además el teatro de empresa tiene la particularidad, y como lo hacemos nosotros, que lo que hacemos es hacer las escenas de la empresa, es decir, Claro, no es claro. clonar cualquier escena y llevarla, sino la que ellos viven con sus frases, hacer esos guiones con sus verbatines, con pues esas frases que tenemos por cultura organizacional y llevarlas al teatro. Y realmente tiene impacto y se consigue, fíjate, hemos cambiado y hemos conseguido modificar conductas en una jornada de trabajo, ¿eh? Que Claro. esto es complicadísimo. O sea, en recursos humanos hablar de esto es como, tendríamos que hablar, vamos, Yo es que casi igual, de... le dije a Carlos cuando yo hablé con él, cuando hablaba con él de estas cosas, digo, este va a tener un éxito inmediato. Y te voy a decir por qué. A mí me pasó estudiando alemán. Yo estudiaba alemán 8 horas todos los días. Y yo estuve estudiando, yo llegué a Alemania con 30 años, entre 28 y 30 años, porque iba y venía, los 2 primeros años iba y venía. Y yo estudiaba como 6, no, 8, no, 6 horas, porque era una cosa social de la Cruz Roja en Múnich. Y yo llevaba 5 o 6 meses estudiando alemán y es que no era capaz de mantener una conversación en alemán. Era tremendo, ¿no? Y a partir de los 5 o 6 meses empecé a tener alguna conversación. Y esas conversaciones, digamos, esa experiencia teatral de hablar con alguien de verdad, eso me enseñaba, o sea, se me ponía en el cerebro algo, no sé explicarlo, me enseñaba muchísimo más que todas las horas de teoría que me había metido en la cabeza. Y de repente se te quedaban grabadas cosas, situaciones, ¿no? Y decías, esta palabra se dice así porque esta persona me lo dijo en este momento cuando me estaba tomando un café y me corrigió esto, ¿no? Y se te queda grabada de una manera que no sabes por qué, pero de repente está ahí, ¿no? Y da igual que tú hubieras estudiado esa palabra 80 veces antes, teóricamente que se te había olvidado, pero cuando llegas al momento de pedir la cuenta y lo haces por primera vez, ves al camarero al que se la has pedido por primera vez, a la persona que te ha dicho cómo se la pide, ves el resultado de que el camarero te trae la cuenta y dices que lo estoy haciendo bien, pues todo eso, ¿no? Efectivamente, así es. Pues Guillermo, muchísimas gracias, estamos en contacto Vale, muy bien. y vamos hablando porque además queremos hacer seguimiento de qué pasa con esa obra en post-coronavirus. Vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por todo. Venga, Amanda. Hasta luego. Gracias.